Bien, así que hoy tenemos al doctor Eduardo Santiago Nabor del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, en México, ¿verdad? Estábamos hablando antes. Y bueno, nos va a presentar este trabajo que se llama Industria Creativa y Configuración Regional, Retos Locales del Desarrollo Económico a partir del desarrollo turístico y de industrias creativas. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, tómate tu tiempo nomás y yo diría que si te parece bien las preguntas y comentarios hacemos al final. Claro que sí, ya cuando terminamos. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. ¿Verdad? Fue una grata sorpresa para mí, que a partir de un trabajo publicado, este, hace algunos años, eh, por ahí se despertara, eh, pues, el interés en poder discutir algunas ideas que en ese artículo o en ese capítulo del libro se vertí en aquel momento. Pues voy a comenzar. Eh, Hay algo que quisiera en principio ubicar de la región en la que pues vamos a observar o a analizar, un poco, ver algunas premisas que ahorita les voy a comentar. Es la región de la Ciénega de Chapala, en México, que es una región que se encuentra en el occidente mexicano. Eh, Está conformado por varios estados, como Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, este, Aguascalientes, Nayarit. Es una región, pues, que es un poco la puerta hacia el norte del país. Y el lugar, la zona en la que nos vamos a ubicar es la región de la Ciénega de Chapala. La Ciénega de Chapala es amplia, porque también abarca el estado de Jalisco, y a veces se distingue como la Ciénega de Chapala michoacana o la Ciénega de Chapala de Michoacán, que es estos municipios que están en esta parte. Sí, aquí en el mapa, parte inferior derecha, ahí hay un recuadro en donde nos ubica en el estado de Michoacán, en donde está la región en la que nos vamos a ubicar. Y hay dos municipios en los a los que se refiere el capítulo que por ahí motivó esta charla, que es Aguayo y Jiquilpan, que está en esta zona muy cerca a la laguna de Chapala. La laguna de Chapala es un, es un cuerpo de agua muy importante porque suministra agua potable a diversas ciudades y principalmente a la ciudad de Guadalajara. Eh, Está en el centro de muchas discusiones sobre el uso del agua, pero también es una región muy rica en términos turísticos. Eh, a esa, en esa laguna llega aves migratorias como el pelícano borregón, que se ha vuelto también un, digamos, un detonante de actividades turísticas. Por ahí está un festival del pelícano borregón que incluye actividades culturales principalmente en el marco de la visita de estas aves por ahí hacia finales de año. Bueno, pero también está otra región que es propiamente la de Zaguayo y Jiquilpan. Aquí lo podemos ver en el mapa. En esta región, de la que voy a hablar más específicamente, quisiera enmarcarlo para que tengamos una idea, es que vamos a compartir esta charla, de cuáles son las implicaciones, digamos, culturales, patrimoniales o condiciones que prevalecen en, en esta región en términos de la problemática que aquí se enuncia. La región tiene una, digamos, vocación turística muy importante en términos de que hay
elementos culturales, históricos y patrimoniales muy importantes. Esta esta diapositiva muestra lo que se denomina como los tlahualiles, que son grupos de danzantes que en este mes de julio y parte de agosto eh, hacen eh, desfiles en la ciudad de Zaguayo y se vuelven muy, muy vistosos estos desfiles. Aquí vemos una muestra digamos, de la vestimenta. Estos tocados que llevan y todo el traje es toda digamos, una especie como de eh, implica varios, incluso oficios a lo largo del año, que danzante que quiere ir a bailar a la iglesia, en los desfiles que van hacia la iglesia, pues debe invertir una buena cantidad de dinero. Hay gremios, varios gremios de danzantes tlahualiles, pero lo que quiero hacer notar es que esta imagen o este tlahualil se ha vuelto una imagen regional muy importante, incluso una imagen de la región en términos de tradición cultural, historia, que se ha usado en el Estado de México para motivar cuestiones turísticas, ¿no? Eh, el danzante, llamado tlahualil, hay toda una especie como de discusión en términos históricos sobre qué significa. Para algunos es guerrero vencido, porque es en el marco de las fiestas del patrón Santiago, Santiago Apóstol, y es como el guerrero que vencen los españoles en México, ¿no? Pero también es como una especie de danzante que lucha contra los infieles, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo alrededor de esta imagen, toda digámoslo así, industria creativa o industria cultural, porque son gremios y tienen sus propios conflictos, su influencia en la toma de decisiones en la ciudad, en fin, ¿no? Y aquí lo voy a dejar sobre esto, ahorita lo vamos a ir retomando más adelante. Eh, la región también posee una serie de otros elementos que podrían motivar o de alguna forma eh, tener posibilidades de desarrollo turístico, creativo, en fin, de detonar diferentes procesos. Por una parte hay productos artesanales como el sombrero, la industria del huarache. El huarache es una industria que exporta el producto a España, a Estados Unidos, Canadá, y me parece que al oriente, no sé si a Japón, pero es una industria que muy pujante, ¿no? En la región y principalmente en Zaguay. Hay talleres artesanales, principalmente familiares. Incluso en 2016 me parece, más acá, eh, se mandó a hacer este guarache enorme, gigantesco, para ponerlo en el récord Guinness. Me parece que lo lograron. Estaba en el récord Guinness, logró entrar en el récord Guinness, el guarache más grande del mundo. A los pocos años, un par de años, el guarache fue abandonado y estaba en esas condiciones ya de abandono allá en unas instalaciones del ayuntamiento. Pero en su momento protagonizaron todo este proceso instancias de diferente naturaleza, universidades locales, funcionarios públicos del sector cultural, turístico, las presidencias municipales locales, eh, gente de la iniciativa privada, principalmente de negocios locales, que estaban muy interesados en detonar pues el atractivo de esta industria, ¿no? Detonar principalmente la visita y la promoción de este artículo artesanal. También está la industria del sombrero, un tipo de sombrero muy, muy reconocido. Y
Recientemente, tal vez hace unos 10 años o menos, el- se ha desarrollado la industria de las bebidas espirituosas, principalmente el tequila y el mezcal. Aunque en este contexto, el avance del cultivo de agave para tequila es un poco problemático porque también ha generado una serie de, de elementos que dan cuenta de deterioro ambiental, deforestación principalmente y digamos, problemas para el manejo pluvial ya cuando las lluvias llegan por esta deforestación. En todos lados, entonces, en todo el occidente de México, en la producción de tequila y principalmente el agave, el cultivo de agave, es un tanto problemático. Pero en esta región llegó porque, digamos, está dentro de lo que llaman denominación de origen de esta bebida, del tequila. Pero también hay destiladoras artesanales de mezcal. Entonces ahí hay otro producto que también se está posicionando en el espectro de productos patrimoniales, principalmente en Michoacán, en el estado de Michoacán. Y por supuesto, Jiquilpan en el 2012 fue nombrado Pueblo Mágico. Eso implicó una inversión de parte del Estado mexicano para todos estos pueblos que tuvieron un nombramiento, una inversión extra para desarrollar infraestructura, motivar la, digamos, el aumento de oferta cultural, ¿sí? Y varios elementos que denotaba el nombramiento de pueblo mágico, ¿sí? Y por supuesto, la gastronomía regional en Jiquilpan y en Zaguayo, pues es reconocida y es también un aliciente para las cuestiones del turismo y de la industria cultural o de las industrias culturales. Hay un componente que es también importante señalarlo, que es el de la industria del entretenimiento. En Zaguayo, por muchas décadas ha sido famoso por la presencia de músicos y de muchas agrupaciones que tanto son para, digamos, como el consumo de música para entretenimiento familiar o privado, pero también ha habido el impulso a agrupaciones musicales a nivel regional, incluso nacional, de la industria de la música, ya en niveles más comerciales, ¿no? Estos muchachos que están aquí en esta foto del grupo Invicto son de Zaguayo y uno de ellos, el bajista, fue uno de mis alumnos, que incluso había hecho un análisis sobre la industria cultural de la música, eh, que créanme que es muy reconocida y mucha gente vive de esa actividad. Entonces, les quería mostrar este panorama. Todavía quedan algunas otras, digamos, otras aristas que por ahí también se dan, como el asunto de la historia religiosa, la experiencia religiosa que tuvo la región, principalmente a partir de un movimiento, digamos, armado, un movimiento armado en los años 20, del 26 al 1929, al que llamaron, o se le denomina guerra cristera, ¿sí? Que no es otra cosa más que muchos pueblos del occidente mexicano, inconformes con las reformas a la ley en aquel momento, eh, que determinaba que las iglesias dejaran de hacer culto o que no podían tener eh, principalmente que no pudieran, eh, digamos, como hacer sus ceremonias, en fin. Entonces, muchos pueblos se levantaron en armas por esas leyes y principalmente con un, un objetivo de defender sus creencias.
Entonces, y Zaguayo y Jiquilpan son parte de esa historia. Llegó hasta esa zona, porque esa historia de la cristiada es, es hacia, más hacia el occidente, hacia el oriente, en una región que denominan los Altos de Jalisco, que es una región mestiza, donde, digamos, podríamos señalar que principalmente son sociedades rancheras, que no es otra cosa más que sociedades de, de, de mestizos o de gente que emigró de Europa, principalmente de España, y que se asentó durante la colonia en esas regiones, y que sus principales actividades tienen que ver con la ganadería, producción de leche, un estilo de vida que se denomina rancheros. Y también un poco es parte de esa historia de Zaguayo y Jiquilpa. Claro, hay componentes de población perdón, afromexicana y población indígena, ¿verdad? Pero pues esos son otros matices un poquito más complejos en, después podemos platicar. Pero esto es fundamental porque también más o menos como en el 2012, 2015, se da un proceso muy importante en Zaguayo y Gilpan para la canonización de un personaje de esa historia de la cristiada, un personaje de Jiquilpan, que era un niño que se volvió mártir en ese momento, un niño que murió a manos de las Fuerzas Armadas mexicanas y que se le canonizó y que se le tiene mucha devoción. De hecho, hay una serie de celebraciones y representaciones en la región en el momento que se conmemora su muerte, muy importantes, representaciones que van desde peregrinaciones hasta representaciones escénicas sobre la muerte del mártir José Sánchez del Río, un joven menor de edad que se martirizó en aquel momento. Entonces, como ven, hay una vocación también religiosa muy importante. Y la otra que no mencioné, pero que este, está presente, es todo un ciclo de festivo en la región, en sus diferentes poblaciones, relacionado con las cuestiones religiosas, celebraciones constantes en las diferentes poblaciones, eh, un ciclo que está muy presente en la agenda de la gente de la región. ¿Sí? Y entonces, mi experiencia en esta región está muy relacionada con mi experiencia laboral como investigador y profesor en una universidad que se llama la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Y quiero enmarcarlo porque a partir tiene mucho que ver con las reflexiones que estoy haciendo. Yo trabajé en una carrera que se llama Estudios Multiculturales, que en el momento que se crea la universidad en 1900, en el 2006, se propuso que una de las carreras tuviera un componente relacionado con las cuestiones culturales, con las cuestiones audiovisuales y de la gestión cultural. Las cuestiones de producción audiovisual encaminadas a las cuestiones de la cultura. Era una carrera que a los que la diseñaron, gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, les parecía pertinente por la gran riqueza de, de industrias sin chimenea que hay en la región occidente. Toda la cultura, patrimonio natural, patrimonio intangible, la historia, ¿sí? Y las cuestiones de culturas, de diversidad cultural. Entonces, yo, digamos, en mi calidad de antropólogo social, contribuía a las cuestiones sobre investigación sociocultural y un poco motivar a los que se formaban en esta carrera a incluir el componente de investigación
en el desarrollo de cuestiones turísticas, de cuestiones de industria creativa, de cuestiones de medios, de comunicación, y y bueno, eh, permitirles que tuvieran diferentes habilidades los muchachos para dirigirse hacia las industrias creativas y culturales o hacia la investigación social o histórica. No sé, a lo mejor para ustedes ha de ser algo que dice, oh, tiene mucho futuro o es muy interesante. En efecto, parecía muy interesante, pero eh, mm, quizá uno de los elementos que condiciona el que una región vea posibilidades en cuestiones como la cultura, el patrimonio, en fin, tenga que ver también con percepciones o representaciones de lo que es el desarrollo o lo que es digamos, eh, el trabajo, ¿no? Las ideas sobre trabajo. Entonces los muchachos estaban enfrentando una serie como de digamos, como incertidumbres sobre el papel de su carrera. Y eso de alguna forma estaba determinado por la cultura regional, esas formas internalizadas de lo que es eh, vivir bien o de qué vives, ¿no? De lo que vives, de lo que vas a vivir. Y ustedes, por eso mencionaba lo anterior, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas aristas que desarrollan talento. La industria artesanal, la industria de la música, la cuestión de la oferta cultural por la religiosidad o por la cuestión este, gastronómica o simplemente del patrimonio natural, ¿no? Entonces, parecía como pertinente formar cuadros de profesionistas, gestores culturales y gente con habilidades para desarrollar productos, ¿no? Muy bien. Incluso la región estaba, digamos, motivada a realizar, a mostrar a la gente que un cuadro profesional o de profesionistas con estas características podía tener diferentes, como, digamos, oportunidades o vislumbrar oportunidades en la región, ¿no? Se realizaban muchos eventos con especialistas en producción audiovisual, desde actores de cine, productores de cine, desarrolladores de proyectos audiovisuales o de gestión cultural. Un festival muy importante que ya no sé si lo hagan, que se llamaba Encuentro y Mostrario de Investigaciones Audiovisuales, que se había conectado con otros festivales y mucha de esa oferta eh, académica, cultural, se desarrollaba en las poblaciones aledañas o con la población en la región, ¿no? Entonces, esto eh, parecía como también una buena idea para ir como cambiando ciertos estigmas, ciertas ideas sobre lo que es el desarrollo, ¿no? Y poner en escena la cuestión cultural. Esto también se da a partir de la visita de uno de los desarrolladores de industria cultural más importantes en México, que se llama Paulo Mercado, quien habíamos contactado para que nos diera algunos talleres, principalmente en la cuestión del desarrollo de economía naranja, que pudiera como eh, generar habilidades o intereses para generar habilidades para poner en vista eh, el valor de la cultura, ¿sí? Porque eso era lo que él estaba trabajando. Eh, Nos mostró cómo, cómo es que
la cuestión cultural podía tener, o habría que trabajar en el valor que tiene en la región. Y él hizo una serie de comentarios sobre tanto sobre la carrera como sobre la región, y dijo que le parecía increíble que teniendo todo este potencial y toda esta visión que él tuvo en su estancia ahí en la región, y que no se hubiera dado un desarrollo más potente, más fuerte de la cuestión cultural, ¿no? A la par, voy a traer la experiencia con un empresario local, que también por ahí está en el texto, eh, para contrastar la opinión de un especialista en cuestiones sobre justicia cultural y un empresario local, para darnos una idea de las, digamos, como de este contexto de discusión. Un industrial que fue invitado a un evento de estudios multiculturales donde se presentaban ponencias sobre el valor de la cultura, sobre todo esto de las industrias creativas en la región. Se invitó a un connotado empresario y se le invitó a dar un discurso. Sin embargo, su discurso fue como más, decía que lo que necesitaba la región era más industrias, más empresas, como traer maquiladoras, industria de diferente, eh, digamos, como área o sector, ¿no? Producción, industrial, este, para empresas, ¿no? Eh, Incluso empresas agroindustriales, en fin. Y como el evento era sobre cuestiones culturales, hizo una como connotación sobre la cultura que decía que, bueno, la cultura sí se da en las casas de cultura, ¿no? En los festivales o exposiciones de pintura, pero que eso a la región como que no estaba como preparado para eso, sino que más bien debía llegar el dinero, ¿no? Y que eso de la cultura, no. Incluso cuestionó la carrera de estudios multiculturales porque decía, ¿eso para qué, no? Si aquí lo que se necesita es gente que desarrolle riqueza, ¿no? Que haga proyectos para generar riqueza, ¿no? Entonces, como pueden ver, dos visiones sobre la misma región puede tener mucho que ver con la discusión que ahora pongo a consideración de ustedes sobre cómo engranar tres elementos que tienen que ver con los recursos turísticos, patrimonio, cuestiones religiosas, festividades, patrimonio natural, gastronómico, la industria creativa o de entretenimiento, en fin, con la infraestructura y la inversión o la atracción de inversión a la región y la importancia de formar cuadros de profesionistas, gestores culturales, eh, gente hábil para desarrollar industria creativa, ¿no? Entonces, ese era como un poco el argumento que yo había como pensado en términos de discusión, y pensando digamos, lo que sucedía en esta región. Entonces, y la región, pues, la premisa era que la región no había detonado su potencial y lo que impulsaba el desarrollo local no produce automáticamente turismo, viceversa, que el desarrollo turístico tampoco garantiza que se impulse el desarrollo local. Y esto lo digo por puede ser una acotación, y es un poco actualización de lo que sucede en la región. Hay, digamos, derrama económica
a partir de las actividades turísticas en la región. Eso es innegable, ¿no? Hay, este, digamos, afluencia de tanto de turistas como de circulación o digamos, la economía se reactiva con estas actividades, o esta oferta cultural en la región, principalmente en épocas de actividades religiosas, y aparte las actividades, que son como propiamente de las épocas en la región, como la llegada del Pelícano Borregón, este, las festividades del patrón Santiago, que son muy vistosas, y algunas otras eh, actividades, ¿verdad? Eh, Sin embargo, a la par hay un auge de un tipo de, digamos, como de empleabilidad o de desarrollo de trabajo que tiene que ver más con la agroindustria, ¿sí? Entonces, esa, ahorita voy a- ah, este, es el avance del cultivo de agave y de lo que llamamos en la región el cultivo de berries, que son fresas, frambuesas, arándanos, zarzamoras, todo ese grupo de frutillas que en la región es muy importante porque se exporta y ha tenido que ver con el desarrollo de una agroindustria muy importante en el estado de Michoacán y principalmente porque ha implicado extensividad e intensividad en esas actividades. Es lo que llaman cultivos protegidos, que ocupan mucha mano de obra y mucha agua, ¿sí? Y mucha tecnología. Son cultivos protegidos, usan mucho plástico, sistemas de riego muy automatizados, en fin, ¿no? Pero la precariedad de los trabajos en esta industria y también en la industria del agave es notable, porque son lo que podría llamarse como empleabilidad masiva, pero con bajos salarios. Entonces, esto contrasta con esta idea que digo de desarrollo turístico, que posiblemente aumente y deje una derrama importante, pero con la empleabilidad que hay en la región, que también ha llegado a Jiquilpan y Zaguayo, de, de mano de obra con salarios precarios. Entonces, ahí es donde hay una contradicción. Muy bien. En el trabajo que yo realicé, que habíamos puesto en cuestionamiento, era una, digamos, como un diagnóstico de la región en donde establecíamos que, bueno, había mucho recurso, mucha producción de riqueza, ¿no? Pero que no, pero también sus procesos de polarización eran muy fuertes, ¿no? Que había incluso, eh, digamos, sectores de la población con pobreza extrema. Y de hecho, muchos de los recursos que llegaron a la región, más bien a principios de los 2000 hasta el 2010 y eso, llegaban eh, de manera importante por la connotación de que era una región marginal, con alta marginación a nivel nacional. Claro, eh, después, para orgullo de los políticos, se comenzó a sacar a la región de ese estigma, ¿cómo se dice? De ese rubro, pero la marginación seguía ahí, ¿no? Creo que era un poco como esta forma de simular lo que es desarrollo. Entonces, y el problema central del trabajo que hemos realizado en la universidad era esta falta de un puente entre el turismo y la gestión cultural principalmente, ¿no? De estos cuadros de profesionistas.
que además eran de la región, son muchachos que se habían formado en la región y que estaban, incluso muchos llegaban con ideas sobre qué hacer con lo que pasaba en sus poblaciones, ¿no? Con alguna festividad, con algún desarrollo de alguna idea de producto cultural, ¿no? En fin, pero que se topaban con lo que yo llamo la falta de voluntad política y los estigmas de la iniciativa privada en la región, ¿no? Esta, que lo representaba muy bien este empresario, cuando decía que la cultura no servía para generar economía. Y entonces, por ahí estuve explorando algunas cuestiones teóricas que tenían que ver también con otras experiencias, ¿sí? En donde pues decía, bueno, si tenemos que sustentar o ser serios en estas investigaciones sobre la importancia de la cultura, el desarrollo, y las cuestiones sobre turismo, pues teníamos que también tener marcos teóricos, ¿no? Que nos pudieran ayudar. Y por ahí también, eh, Héctor Brida, London y Rojas, pues a él me tocó explorarlos, fue de mucha ayuda en las reflexiones. Y había pensado que un marco general que tiene que ver general en términos teóricos, que tiene que ver con cómo pensar esto, que es lo que está sucediendo, podría ser las reflexiones de David Harvey, un geógrafo marxista, muy famoso, y que tenía que ver con las ideas que tiene sobre eh, el modelo neoliberal, ¿no? O sus ideas sobre el capitalismo tardío, en donde eh, nos permite tener un marco explicativo sobre las transformaciones también socioculturales, porque no era una cuestión solamente de lucha de clases, no es una cuestión solamente así. Tiene que ver también con la transformación de diversos elementos en mercancía, desde, él lo dice de manera cruda, desde la mercantilización del cuerpo, ¿verdad? No en balde han tenido mucho éxito las redes sociales para esa connotación, hasta las cuestiones de la mercantilización de las cuestiones culturales, ¿no? Entonces era un marco teórico que a mí me permitía también hacer notar cómo en procesos económicos las cuestiones culturales estaban volviéndose, digámoslo así, parte de la, de la comercialización, de la fetichización de toda de estos procesos patrimoniales, culturales, históricos. Pero también por ahí estaba explorando algunas otras marcos teóricos que tenían que ver con la importancia que había tenido en otras latitudes las cuestiones sobre la creatividad y lo que llaman la industria creativa, las industrias culturales, que tenía que ver desde cuestiones sobre cinematografía, música, hasta cuestiones de clústeres en ciudades del mundo, en Chicago, Nueva York, que tenían que ver con espacios para las nuevas generaciones de jóvenes, que muchos de ellos trabajan en línea, trabajan con cuestiones de creatividad, ¿no? Pero que no tenían espacios, ¿no? O no podían pagar espacios, ¿no? Pero también lo que se estaba desarrollando sobre cómo ver lo que llamamos industrias culturales. Tiene que ver también con esta puesta en valor de lo cultural, ¿no? Que esta tarea se estaba dejando principalmente a agencias de Estado, a las agencias del Estado. Ellos son los que dicen qué es lo patrimonializable, ¿no? Y hacen los encargados de muchas oficinas del gobierno, hacen sus festivales según sus ideas, sus ferias gastronómicas,
sus ferias del mezcal, del tequila, en fin. Y una de las críticas que encontré en diferentes lecturas es la, la falta de presencia de actores diversos en esos procesos, ¿no? O sea, que no son tomados en cuenta eh, aquellos que son, digamos, como los portadores, aquellos que exhiben esos patrimonios propiamente, ¿no? O los que, o incluso los públicos que se los podrían apropiar, no estaban presentes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay digamos, una vertiente de análisis crítico para la investigación en turismo, ¿no? Tener estos marcos que nos permitan como generar modelos explicativos, narrativos, ¿sí? En la investigación en el turismo. Entonces, y otros más que había revisado, pues también en el capítulo que trae se- en el que se basa esta presentación, en donde incluso el turismo se vuelve un objeto académico. Creo que eso es algo muy importante porque el ámbito en el que posiblemente estaba en otros momentos era no solo, no estaba en términos de generar conocimiento para poder eh, crear otros modelos de acción. Sí, el turismo era como una especie como de actividad económica, ¿no? Pero creo que es un fenómeno que hay que ponerle atención y generar conocimiento nuevo sobre él. Entonces, y bueno, en el texto van a encontrar algunas referencias que tienen que ver también con las cuestiones sobre casos empíricos, que precisamente, bueno, no, lo que yo procuraba era que tener una pregunta de investigación a esta realidad y un modelo metodológico a partir de estas revisiones, de estos colegas, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que para mí era algo muy importante era el dilema de la formación de profesionistas. A partir de la Universidad de la Ciénega, la carrera de estudios multiculturales, y que tenía que ver con el impulso a la formación de cuadros profesionales de gestores culturales y desarrollo de medios con enfoques socioculturales. Pero era un dilema porque eh, toda digamos, como eh, industria creativa de la generación de contenidos, y los muchachos enfrentaban su formación con énfasis en las cuestiones socioculturales, antropológicas, sociológicas, históricas, ¿no? Enfoques incluso hermenéuticos sobre la cultura, con un campo de trabajo muy incierto, ¿no? Porque también en algún punto las familias de los alumnos y a veces los propios alumnos eh, piensan en dónde voy a trabajar o quién me va a emplear, ¿no? Y por eso digo que es un dilema porque estaba el dilema de quitarse esta idea de alguien me va a emplear, ¿no? Y generar Eduardo, sus propios proyectos. Sí, 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 no, disculpa, te pido si vas redondeando que ya se nos va el sí, tiempo. creo que sí. Sí, Dale, ya me falta poquito. disculpa, ¿eh? Entonces, no te apures. Entonces, eh, ese era también otro estigma que había que estar como trabajando, ¿no? Pero los mismos alumnos en esta formación empezaban a reconocer la riqueza cultural y patrimonial e histórica como generador de sus propios proyectos, digamos, de empleo. Y por ahí había eso, ¿no? Y bueno, ya aquí ya había comentado esto lo que para mí es un espejismo de la agroindustria, que es un crecimiento sin desarrollo local, que es este avance de los cultivos comerciales, de la agave y las berries, una sobreexplotación de los recursos naturales, que genera desgaste social y rompimiento del tejido social. Hay una implicación que David Harvey incluso lo anuncia, que en estos contextos de desarrollo
masivo de riqueza, por supuesto que va a estar presente la criminalidad, ¿no? La violencia criminal. Trabajos precarios y modelos económicos flexibles, pero que incapacita al trabajador para apropiarse de su patrimonio. No crea públicos para estos esquemas pues de industria creativa o cultural. Aunque, como vemos, en la región existe talento, pero no hay procesos de gestión. Y ese era el papel que iban a hacer los alumnos, pero hay una serie de condiciones que todavía no se salvan, ¿no? Y por otra parte, esta idea de la turistificación aislada que lleva a cabo los agentes del Estado, del gobierno, o la falta de una visión profesional. Por eso decía esta importancia teórico-metodológica, que nada más se queda en algunas iniciativas de relatos culturales que no van más allá de volverse como eh, casi narrativas de guías de turistas, ¿no? Y no se ha definido tampoco el uso de tecnologías digitales para este fin, ¿no? Y ahí creo que todavía hay mucho que hacer y más con las cuestiones de inteligencia artificial. Esa es mi propuesta. Yo espero que, haya dado un panorama, por la diferencia de aquí y de allá, pero cualquier duda, comentario, adelante. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy buena la presentación y muy ilustrativa. Yo le abro, digamos, entonces ahora para Sabine, que va a empezar por comentar. No sé si Martín le das a compartir a Sabine. A ver si está Martín, si no, se lo puedo dar yo. A ver, A ver si. todavía Pup, no. pup. Está durmiendo, Martín. A ver. Allow to multipin. No, ¿qué sería esto? Ah, lo tengo en inglés. Eh, puf, ¿Cómo se hace? Eh, Creo que tenés que ir a los participantes y ponerlo. sí, pero como lo tengo en inglés, me dice pin to first screen, pin to second screen, spotlight for everyone, Ah, Mm, rename. no, Spotlight for Everyone. A ver, eso no. pero eso me deja en el No. medio a mí. Ah, no, no, no. Tenés que ir a Share, hacer clic en la flechita que marca para arriba y cuando haces clic, ahí tenés que poner que todos puedan proyectar, creo. Si te Uf, aparece. Vos sos host, ¿sí? Te tiene que sí, aparecer. soy hot, sí, pero como estoy en inglés acá no veo la. Gabriel, Sí, creo que yo, a ver, yo entendí lo que dijo Silvia. A ver, voy a. vos sos host también, Sí, sí, sí. A ver ahí, si no cambió. A ver, ahora sí. ¿Sabín? Sí, Ah, ahí ahora está. sí. Perfecto. Bueno, Eduardo, Bueno, muchísimas muy bien. gracias por la presentación. ¿Me confirman si ven la pantalla? Ahí la vemos, ponela en pantalla completa. Ahí está, perfecto. Ahí, Sí, Perfecto. adelante. Perfecto. buenísimo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. La idea es hacer un par de comentarios al respecto y al final hacerle un par de preguntas respecto al trabajo. Bueno, como primer comentario, cuando leí el trabajo me pareció súper interesante que no, la parte de no idealizar la economía naranja, ver los pros y los contras, ver que sí si bien es una oportunidad para el desarrollo local, también reconoce un poco lo que usted comentaba, ¿no? Que a veces las iniciativas terminan reduciéndose a los festivales, ferias o eventos temporales, no transformando, digamos, realmente lo que es la economía regional, que era uno de los desafíos que usted mencionaba a lo largo de la presentación. Y la importancia acá de la creatividad, ¿no? Como elemento articulador del desarrollo.
hay un párrafo en particular muy interesante que, que usted menciona de entre o sea, la distinción entre lo que es el talento y la creatividad, y que tener talento no garantiza que exista creatividad, y la creatividad tampoco depende exclusivamente del talento, que es un poco la experiencia en Ciénaga por lo que estuvo compartiendo. Y además, bueno, que la creatividad como desarrollo, como elemento articulador del desarrollo, que me pareció súper interesante. Y como último punto que me gustaría comentar, la importancia de la vinculación de la población local o sea, de la gobernanza y de la participación local, que me parece súper súper necesario y súper interesante. Respecto, a ver si me cambia la slide. Todavía no cambió. Ahí, perdón. Ahora sí. Respecto a las preguntas, las dos primeras preguntas se disparan de un capítulo que más o menos a la mitad del trabajo, que me pareció que usted lo toma como casi anecdótico, pero me parece no menos interesante. Y ese respecto a esta conferencia del 2017, que para usted es uno de los disparadores, de Paulo, y me genera dos preguntas, ¿no? Respecto a ese 2007 y la actualidad, en el cual durante la conferencia y durante una visita por la universidad, él les va mostrando como esto, como todo el potencial que hay, que le sorprende que no se haya desarrollado del todo. Y me gustaría preguntarle, en primera instancia, porque estamos a casi 10 años de esa visita, ¿cómo ha visto esos cambios, esa evolución y qué falta? Sí, ¿cuánto ha mejorado? ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde estamos preparados Ciénaga? ¿Y qué más faltaría? Como primera pregunta. Preguntás, ¿no querés hacerlas todas? Hacé todas las Ok, preguntas perfecto, bien, y le dejamos lujo, planteado a Eduardo las preguntas Sí, en sí, en la presentación, ¿ok? perfecto. Y la segunda, que también viene de esa misma, de ese mismo párrafo, ese conjunto de párrafos, es que usted decía que cuando tenían esa visita a la universidad, muchos lo hacíamos bien por una cuestión de créditos, y no, usted no veía como que había un interés, digamos, genuino y que le veían todo el potencial que usted le veía a esa visita. Entonces, preguntarle qué papel deberían desempeñar las universidades en el desarrollo turístico regional, como segunda pregunta, y cómo evitar que los beneficios del turismo queden concentrados en inversores externos, que es una de los tópicos que usted plantea durante su trabajo. Y por último, preguntarle, la economía naranja puede convertirse en un verdadero motor económico para regiones pequeñas. Esas serían las muy cuatro bien. preguntas. Perfecto, Eh, gracias, Sabine. Dejá las preguntas ahí Ok, en el. Sí, Así que, Eduardo, sí, adelante. sí, muchas gracias por tu comentario. Este, creo que eh, eh, hay cosas que hay que todavía quedan pendientes, que no, posiblemente no se pudieron responder en ese momento, pero que creo que bien dices, habría que hacer una especie como de balance de 2017 y son 10 años, ¿no? Incluso porque eh, el estado de Michoacán y diferentes regiones desarrollaron desde aquel entonces, eh, digamos, como mayor énfasis en las cuestiones del turismo. Hubo muchos apoyos, de hecho, en la universidad después de todo eso, muchos alumnos tuvieron algunos proyectos de desarrollo cultural, eh, financiados por convocatorias del gobierno federal y estatal. Entonces, creo que bien habría que hacer ese balance. Actualmente creo que hay una derrama económica que decía yo al principio, poco para contextualizar,
una derrama económica que se ha vuelto importante a partir de estas actividades turísticas, ¿no? Pero que también a la par estaba dando este avance de la agroindustria, que precariza procesos laborales de la población. Entonces, hay una especie como por eso decía que desarrollo turístico no necesariamente genera desarrollo local y viceversa, ¿no? El desarrollo local, o el aumento de la rama económica por actividades productivas, no necesariamente genera una cuestión de desarrollo turístico, ¿no? O mejoramiento incluso de las condiciones de vida de una buena parte de la población. Y qué bueno que tenía que ver, que lo haces notar con esta eh, idea de que muchos de los beneficios, por ejemplo, del turismo se quedan concentrados en los inversores. Uno de los problemas que enfrentaron los pueblos mágicos cuando se les daba el nombramiento era que la inversión no era local, que llegaban inversores de fuera a generar infraestructura, por, hotelería, cuestiones gastronómicas, experiencias turísticas, con el patrimonio histórico, natural, cultural que denotaba el nombramiento de pueblo mágico, y que en principio los pueblos mágicos eran pueblos mineros o pueblos con industria histórica, ¿no? Ya después se incluyó otros más, pero no lo daban la gente local, ¿no? Claro, actualmente ya hay más organización y aquí voy a tratar de vislumbrar eh, como que por dónde podría ser, ¿no? Yo recuerdo que una de, de los acercamientos que tuvo la universidad con el sector interesado en este tipo de actividades eran grupos de artesanos, que en principio eh, establecían que una de las cuestiones más importantes que debían hacer era organizarse, porque los esfuerzos y es uno de los dilemas de la industria creativa, los esfuerzos a veces de la industria creativa son individualizados, ¿no? Porque son artistas, porque son desarrolladores de contenido, en fin, pero no hay organización, no hay fuerza, ¿no? Entonces creo que uno de los elementos que es un reto es poder eh, hacer ver que la fuerza está también en la organización de sectores, ¿no? En otros lados se organizan muy bien, ¿no? Los sectores de los artistas, los sectores de los artesanos, en fin, pero en la región parece que no ha funcionado del todo, ¿no? Y esto también me lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué papel desempeñarían las universidades en el desarrollo turístico? Creo que un papel fundamental de las universidades es, en principio, poder, digamos, mantenerse en una idea de educación que tenga que ver no con lo que se da en la actualidad, con los desarrollos actuales, ¿no? Porque en el caso de la universidad, como que eh, cambió de esa formación de gestor cultural, productor audiovisual cultural e investigador sociocultural, cambió su esquema, modificaron su programa y actualmente se hacen se forman más en el área de desarrollo de medios o de medios audiovisuales y dejaron mucho la cuestión de la gestión cultural, porque está más de moda y más en auge ese tipo de cosas. Y como las universidades también deben tener su cuota de alumnos, pues había bajado la matrícula, ¿no? Porque tenían más interés en este tipo de cosas que en las cuestiones culturales. Entonces, creo que el papel de las universidades no solamente es formar esos cuadros de profesionistas, sino también, eh, ahora sí que poner en valor la importancia de, de académicos, la importancia que tienen los académicos o profesionistas en el marco del desarrollo local, ¿no? En el área de la cultura, ¿no? O en el área de la industria creativa.
que eso es lo que también a veces falta. O sea, también hay, las universidades piensan que casi casi por nada más tener el nombre de una carrera, los alumnos van a llegar, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que también matizar. Algo que nos decía Paulo Mercado era que le decíamos, oiga, pues es que a lo mejor queremos cambiarle el nombre a la carrera, porque multiculturales, pues ¿qué es eso, no? Me dice, no le cambies el nombre. Dice, si tú le vas a poner el nombre de medios de comunicación a tu carrera, o gestión cultural, o antropología, o sociología del turismo, lo que tú quieras, dice, pues esas hay muchos en muchos lados, ¿no? Pero la combinación que tienen de esas habilidades de investigación, producción audiovisual y gestión cultural, nada más la hay aquí. Entonces, si alguien quiere estudiar multiculturales, tiene que venir aquí. Si alguien quiere estudiar medios de comunicación, puede ir a donde sea. Entonces, esa era una de las ideas fundamentales porque nos hacía ver que podíamos poner en valor una idea. Y esa es la idea y ese es, digamos, también el proceso de la industria, de la economía naranja, poner en valor algo, ¿no? Con sus propiedades intrínsecas. Y ese es como lo que, digamos, está ahorita en el contexto, ¿no? Y hay algo que posiblemente creo que ya no va a cambiar, más bien debíamos pensar cómo enfrentarlo, y es el tipo de consumo cultural, ¿no? Porque es un reto para muchas de la oferta cultural. Este, no sé, los nuevos públicos posiblemente están esperando o están teniendo patrones de consumo muy distintos a los que por hace 10 20 años había, ¿no? Entonces es un reto para la creatividad poder poner en valor los elementos de la cultura digamos, en públicos tan diversos de consumo cultural. Creo que ese es el reto también esto de los, de, de la industria creativa y de la gestión cultural y del turismo. Muchas gracias. Muchísimas No, gracias. sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Hola, acá volví que debe tener que salir. Eh, ¿Agarraste la apuesta vos, Martín? No, no, pero como no te escuchaba. Perdón, sí, no, tuve Este, que salir justo disculpen. ¿Alguien, alguna otra pregunta, comentario? ¿Sabín está satisfecha con las respuestas? Sí, ¿Tenés alguna muchísimas gracias. Gracias, tenés algo Eduardo. más para preguntar, Sabín, o para comentar más? No abarcó todas, así que muchísimas gracias, Eduardo, muy completo. Muchas gracias. Muy Gracias. bien. Eh, Silvia, ¿vos querías comentar algo sobre lo del patrimonio cultural o algo así? perdón, Está, compañeros. perdón, no, en la sala está Marina Tortul, que es la que trabaja con los temas de patrimonio cultural. La invité a que se sume cuando arrancó la presentación. No sé si Marina tendrás algún comentario o pregunta para hacer. Eh, Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, primero tal? muchas gracias por tu presentación.
Me pareció muy interesante la cuestión esta que mencionabas sobre la creatividad como un puente para transformar la cuestión turística en desarrollo regional. Bueno, nada, eso me pareció un punto muy interesante. Me gustaría consultarte si tienen alguna especie de medición o si han hecho alguna estimación o algún cálculo sobre estas cuestiones. Eh, mm, Propiamente no hay una, digamos, como incluso, eh, digamos, censo o forma de medir, eh, digamos, aquellos que desarrollan procesos de gestión o de incluso de cuestiones de industria cultural, porque como decía, no hay como esa unidad o esas formas de organización que los aglutine en torno a un tema específico. Lo que sí creo que había como términos de estadística del Estado, era lo que llamaban vocaciones turísticas, que era como saber de un municipio cuáles son los elementos que cumplen con ciertos criterios de ese concepto de vocación turística, cuáles son los elementos que cumplen con esos criterios en un municipio, en una región, ¿no? eh, que tenía que ver con cuestiones sobre patrimonio, sobre actividades culturales, sobre oferta, ciclos festivos religiosos, o sea, todo el producción artesanal, patrimonio natural, todo lo que implicaba, digamos, como una especie de capital eh, eh, social, cultural para el desarrollo de actividades turísticas. Pero curiosamente, Jiquilpan tenía una buena puntuación sobre la vocación turística, porque es pueblo mágico, pero Zaguayo no tenía un puntaje como que fuera a desarrollar algo así. Y sin embargo, las actividades turísticas digamos, de creatividad se siguieron dando, ¿no? Entonces, no hay en realidad un modelo de medición que nos permita, digamos, establecer algunas rutas que están tomando estas acciones o estos modelos de vinculación entre la creatividad, la oferta cultural y los intereses de los... Aquí le llamamos grupos de interés. Por ejemplo, cuando algún sector dice, a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar un ¿ya? Algún proyecto cultural, ¿no? Pueden ser desde organizaciones hasta localidades, ¿no? Hace poco, trabajando con un grupo de colegas sobre cuestiones de maíz nativo, eh, el maíz nativo son maíces que no tienen pesticidas, que no tienen que tienen un proceso muy natural de cultivo. Son muy valorados culturalmente, ¿no? Y alimentariamente, pero no en el mercado, digamos, el, no benefician tanto a los cultivadores. Quien se lleva las ganancias son los intermediarios, ¿no? Y sin embargo tienen un alto valor cultural, ¿sí? Y incluso hay iniciativas de conservar las semillas para el futuro, en fin. Y eso creo que es una buena oportunidad para desarrollar esta vinculación entre industrias creativas y patrimonio cultural o natural o biocultural. Este, pero creo que aquí es donde entra esta idea de, bueno, esos cuadros de profesionistas son los que tendrían que hacer estas gestiones, ¿no? Con estos grupos de interés. Pero no hay un modelo de medición de esto. No sé si respondí. Sí, muchas gracias, Eduardo. Te quería consultar, estas estadísticas que mencionaste recién sobre estos dos lugares, ¿esas están disponibles?
dijiste que las había hecho la municipalidad, ¿verdad? Eh, sí, creo que los estados, creo que fue a nivel federal. Ah, Si me deja sus datos, le envío las referencias. buenísimo. Sí, los escribo acá en el chat. Sí, Eh, a ver, ahí voy a dejar mi mail. Sí, Mabel también está pidiendo a ver si puedes dejar tu mail por el chat, Eduardo. sí, claro que sí. Y no lo Lo, googlean y lo van a encontrar, ¿eh? Pues es que, no, un comentario que te iba a hacer, Eduardo, es que el profesor Puchet, amigo de la casa, que hoy no está aquí presente, pero bueno, es de la UNAM de Ciudad de México, él tiene un grupo de investigación en conocimiento, ¿cómo se llama, Gastón? ¿Conocimiento qué? Gastón no está más tampoco. Ah, se nos fue Gastón. Bueno, tiene un grupo de investigación que tiene que ver con estos temas que estás hablando ahora, de los cultivos originarios. Creo que se llama Ujú, así, de ah, conocimiento originario. Capaz que vos, Silvia, te sí. acordás cómo se llama el grupo este de Martín, pero bueno, Ajá. este, Saberes, yo creo. No, no me Ujú. acuerdo. porque él trabaja, él es un grupo multidisciplinario que trabajan, ¿verdad? Hay Ujú. filósofos, economistas, matemáticos, y trabajan en este tema del conocimiento ancestral, sería, el conocimiento popular, no sé cómo le llaman específicamente, ¿no? Pero me parece que podría Saberes, ser interesante también contactar con él, y su grupo a ver en qué están ellos, ¿verdad? claro que Este, sí, 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 sí. ahí señores, sí, un sí, poco, yo tengo que dejarlo, perdón, pero, no, no, Silvia, seguí tú. Yo, no, yo, no, lo- yo no, los dejo, pero... lo que trabaja Marina en el grupo acá de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, tiene que ver con patrimonio cultural intangible. Que no está relacionado obviamente con los procesos, lo que tiene que ver con la agroindustria y demás, que está detrás de algunas cuestiones, de algunos, eh, algunas cuestiones patrimoniales, culturales patrimoniales, pero sí está relacionado, o sea, es como nosotros los economistas lo vemos todo como relaciones encadenadas que provocan algún proceso económico. Y es muy interesante en lo que presentaste, en cómo esta cuestión genera un empleo, perdón, precario, que va obviamente en contra de lo que es el desarrollo. Eso digo, merecería un análisis institucional, Ujú. económico, institucional, creo que muy interesante. Así que bueno, no, nada, perdón, me Ujú. metí así de golpe, gracias por la presentación. Yo también tengo que dejarlos en unos minutitos. No, si alguien tiene alguna pregunta Muchas gracias. corta o algo, y si no, Eduardo dejó acá el mail, santiagonabor@gmail.com, ¿verdad? Sí, claro Este, que sí, con mucho gusto pueden y, escribirme y y quedamos en compartimos. contacto, quedamos en contacto. Sí. Allí te dejó Marina Ah, también su email sí, de sí, Eduardo, ya así lo que, tengo. bueno, Eduardo, muchas gracias por la presentación y por compartir con nosotros. Ya me voy a poner en la cámara, porque si no parece que no estuviera. Y estoy en las sombras igual, así que... eh, y bueno, estamos en contacto. Ya iremos a ver las mariposas, Claro que sí, que también son pues patrimonio, que también muchas son patrimonio. gracias. Sí, Eso. muchas gracias. Espero haber sido de utilidad para sus procesos. Si tienen mi contacto, cualquier duda o comentario, en lo que yo les pueda apoyar, con mucho gusto. Y por aquí, si algún día andan por acá, me gustaría saludarlos Bueno, y si personalmente. querés participar Un del abrazo. seminario, Eduardo, si quieres participar del seminario, le podemos pedir a Martín o a Verónica que te manden el contacto, porque la semana que viene tenemos un trabajo sobre turismo y Ujú, crecimiento económico, que es un análisis bibliométrico. Ya le digo a los estudiantes, si hay alguno interesado en comentar ese trabajo, me ujú. escribe, así conseguimos el trabajo, así como hicimos con Eduardo, Sí, que, ¿está? Bueno, muchas sí, gracias, Eduardo, muchas gracias a claro que todos. sí. Un abrazo Y a todos. un abrazo. Chao, Cuídense. chao.